Esto es Informe Pastrán TV con Adolfo Pastrán Arancibia, entrevistando a los protagonistas del momento. Buenas tardes, señoras y señores. Sean bienvenidos a la conferencia Perspectivas de la Economía Global, Latinoamericana y Caribeña, que ofrecerá el señor Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional. Preside en este evento el presidente del Banco Central de Nicaragua, compañero Ovidio Reyes, el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, señor José Adán Aguirre, el señor Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, y el señor Fernando Delgado, representante del Fondo Monetario Internacional. A continuación, tendremos las palabras del presidente del Banco Central de Nicaragua, compañero Ovidio Reyes, quien seguidamente realizará la presentación del señor Alejandro Werner. Buenas tardes a todos los presentes. Es un placer para nosotros que hayan atendido esta convocatoria, en este caso para escuchar de parte del señor Alejandro Werner las perspectivas de América y el mundo según lo ve el Fondo Monetario Internacional, que en esta ocasión nos está acompañando con realización de la reunión que estamos sosteniendo con los presidentes de bancos centrales de Centroamérica y República Dominicana. El señor Alejandro Werner asumió su cargo en enero de 2013, es de nacionalidad mexicana, ha tenido una distinguida trayectoria en el sector público y privado, así como en el mundo académico. Fue subsecretario de Hacienda y Crédito Público de México entre diciembre de 2006 y agosto de 2010, y titular de la banca corporativa y de inversión Bancomer entre agosto y fines de 2012. Asimismo, se desempeñó como director de estudios económicos en el Banco de México y docente del ITAM, Instituto de Empresa, y la Universidad de Yale. Tiene a su nombre una multitud de obras. El señor Werner fue designado joven líder mundial por el Foro Económico Mundial en 2007. Se doctoró en el Instituto Tecnológico de Massachusetts en 1994. Seguidamente, pues, invitamos al doctor Werner a que haga su presentación. Muchas gracias. Muy buenas tardes. En primer lugar, es un gusto para mí estar de nuevo en Managua, y es un gusto, un honor haber sido invitado por Ovidio, por el Banco Central de Nicaragua, para intercambiar ideas con los gobernadores de los bancos centrales de la región, y también para estar con ustedes hoy exponiéndoles un poco cuál es el panorama económico mundial que vemos desde el Fondo Monetario Internacional, tanto a nivel global como a nivel latinoamericano y centroamericano. Entonces, la presentación básicamente va desde nuestras perspectivas económicas mundiales y va bajando, digamos, luego a América Latina y luego a América Central, ¿no? Desde el punto de vista global, en enero presentamos la actualización de nuestras perspectivas económicas globales. Estamos viendo o anticipando para el año 2018 que la economía mundial se acelerará a 3.9% de un 3.7% que registró en el año 2017, año en el cual también se había acelerado con respecto al año anterior. Y lo importante es que este crecimiento, desde un punto de vista regional, se está dando de una forma bastante balanceada. Estamos viendo que Estados Unidos está acelerando de manera importante, habiendo crecido 1.5 en el 2016, 2.3 en el 2017 y esperamos un 2.7 para este año. Discutiremos un poquito más adelante las razones de esta aceleración. También estamos viendo en la zona del euro, después de muchos años de un crecimiento muy bajo, ya la zona del euro creciendo a tasas superiores al 2% por 2 años consecutivos, y la mayoría de los países en la zona del euro registrando
crecimientos positivos, ya digamos saliendo de la herencia de la crisis financiera global. Por otro lado, Japón también manteniendo tasas de crecimiento superiores al 1%, un país donde la población no crece. Esto se refleja obviamente más que 1 a 1 en un crecimiento per cápita. Después de haber tenido un crecimiento muy importante el año anterior, seguimos viendo a la economía japonesa presentando tasas de crecimiento mayores a las que había registrado unos años antes. Entonces, en ese sentido, vemos una economía mundial y un mundo avanzado presentando una tasa de crecimiento bastante buena, cosa que no habíamos visto en los últimos 5 años, lo cual es un buen factor para las economías emergentes y para América Latina. Cuando vamos al mundo emergente, a las grandes economías emergentes, vemos que ellas también están presentando una aceleración del crecimiento. Después de haber crecido 4.4 en el año 2016, estamos anticipando para el 2018 casi un 5% de crecimiento. Los grandes motores de la economía emergente, como son China e India, seguimos anticipando que van a seguir registrando tasas de crecimiento muy aceleradas. La economía china estamos anticipando un crecimiento de 6.6%. Y para la economía india estamos anticipando un crecimiento de 7.4%. Son economías muy grandes que han entrado ya por bastantes años en un proceso de reformas y de integración a la economía mundial muy importante, lo cual ha generado un proceso de inversión y de crecimiento muy acelerado en ellas, y anticipamos que este proceso se mantenga para el 2018. Por otro lado, 2 economías emergentes más desarrolladas, como son Brasil y Rusia, que pasaron por recesiones asociadas no solo a la caída del petróleo y de los términos de intercambio, pero también a problemas internos, en el caso de Rusia, a la imposición de sanciones por parte de varios países avanzados por ahí del año 2016, 2017, en relación al tema de Ucrania, etcétera. Crimea, no sé si se acuerdan, la invasión de Crimea, etcétera, llevó a este tipo de sanciones. Y por el lado de Brasil, obviamente, la crisis económica por la que atravesó este país, por las presiones fiscales que enfrentaba, pero también por la crisis política que llevó al proceso, digamos, de cambio de la presidenta Rousseff por el presidente Temer, y también la crisis de temas de corrupción asociada a la empresa petrolera Petrobras, que representaba un porcentaje de la inversión no despreciable en toda la economía. Entonces, si uno toma no solo Petrobras, pero todas las empresas que eran proveedoras de Petrobras, que tuvieron problemas asociados a los temas de corrupción, esto representa tal vez entre un 15 y un 18% de toda la inversión que se llevaba a cabo en el país. Entonces, claramente el tema de corrupción generó un tema de liquidez importante en estas empresas y obviamente contribuyó a un proceso recesivo en esa economía muy, muy importante. Y obviamente estamos viendo, como pueden observar en esa lámina, que estos procesos se están revirtiendo. Ya en el año 2017 vimos que tanto Brasil como Rusia estaban registrando tasas de crecimiento positivas, y para el 18 estamos esperando que este proceso se acelere. Y también vemos cómo el mundo emergente, sobre todo aquellas economías exportadoras de materias primas que sufrieron bastante en términos de crecimiento con la caída de los precios de los metales, la caída del precio de la energía, sobre todo petróleo, sufrieron una desaceleración importante y ya están recuperándose gradualmente de este fenómeno, y pueden ver cómo, cuando vemos las economías exportadoras de materias primas, cómo casi están duplicando su tasa de crecimiento con respecto al año 2016. Todo esto básicamente como introducción, pues, a lo que estamos esperando para la economía internacional, que es una economía que básicamente se espera que en el año 2018 y 2019 presente un comportamiento bastante dinámico, tanto en el mundo avanzado como en el mundo emergente, y que de esta manera todos los grandes motores de la economía mundial se están comportando de manera relativamente favorable, ¿no? Entonces, la economía mundial no depende de manera desbalanceada de que solo crezca la economía en China o que solo crezca la economía de Estados Unidos. Estamos viendo un crecimiento generalizado, lo cual también se hace patente al ver lo que está pasando en estos indicadores de producción manufacturera, de confianza del consumidor y de producción industrial. Podemos ver cómo a partir del segundo semestre del 2016, los indicadores, digamos, que provienen
de las encuestas a los gerentes de compras del sector manufacturero empezaron a crecer de manera importante detrás del crecimiento de la confianza del consumidor en las economías avanzadas, lo cual tuvo como resultado una aceleración muy importante de la actividad industrial en el mundo avanzado y en China, que está detrás, digamos, de esta recuperación o aceleración de la economía mundial que estamos viendo. Una manera muy clara de ejemplificar, digamos, gráficamente esta aceleración sincronizada de la economía mundial es ver qué porcentaje de la población en el mundo o qué porcentaje de la actividad económica se concentra en países que están acelerando su crecimiento económico. Lo que nos dice esta gráfica es la línea roja, nos dice el porcentaje de la población en el mundo que vive en países que están acelerando el crecimiento. Entonces nos dice que el 65% de la población mundial está en países que están registrando un crecimiento, una aceleración del crecimiento económico, y la línea azul nos dice que el 80% del PIB mundial está en países que están acelerando su crecimiento económico, cosa que no veíamos desde el año 2010. Y en el año 2010, esta aceleración sincronizada de las economías en el mundo se dio más bien como un rebote después de la crisis financiera global que afectó a todas las economías hacia el otro lado. Entonces, digamos que no fue una gran noticia, nomás más bien fue el rebote de una noticia muy, muy mala. Entonces, realmente, por un periodo muy largo no habíamos visto un crecimiento tan sincronizado en el mundo, lo cual nos hace anticipar que los riesgos de una desaceleración importante son menores que en otras ocasiones, porque no estamos dependiendo desde el punto de vista regional de una o de dos regiones en el mundo. Desde el punto de vista inflacionario, como que sigue este escenario en el cual se ha presentado una cierta paradoja de que este dinamismo que vemos en la economía real, también el dinamismo que vemos en algunas economías avanzadas en su mercado laboral, sobre todo en Estados Unidos, con tasas de desempleo cercanas a 4%, niveles que no se habían visto hace mucho, mucho tiempo, pero donde realmente no estamos viendo presiones inflacionarias importantes. Como podrán ver en la gráfica de la izquierda, la inflación general en el mundo avanzado pues está por debajo de 2%, y la inflación núcleo, digamos, que no toma en cuenta los bienes primarios, no toma en cuenta la energía, etcétera, ha estado básicamente como chata, alrededor de 1.6, 1.7%, sin registrar presiones tan importantes. Y en el mundo emergente vemos algo similar. Y digamos que el incremento que estamos viendo en la inflación general está asociada al aumento del precio de las materias primas que vimos recientemente. Entonces todavía no se ven presiones inflacionarias importantes que generen preocupaciones relevantes en la economía mundial. Recientemente, a partir, digamos, de ciertos indicadores sobre cierto aumento salarial en Estados Unidos y tal vez cierto dinamismo por encima del anticipado de la economía de Estados Unidos, se dio cierta corrección en los mercados financieros. Vemos como el indicador VIX, que básicamente es una medida que, tomada de las opciones financieras sobre el índice de la bolsa, nos mide, es un concepto de volatilidad, de varianza esperada en las principales acciones en Estados Unidos. Básicamente nos mide la incertidumbre que anticipa el mercado sobre la evaluación de la bolsa hacia adelante. Ese indicador se elevó de manera importante en las últimas semanas, lo cual generó también una caída en las bolsas de valores, pero claramente después de un aumento muy, muy considerable. Si ustedes ven, por ejemplo, desde un nivel de 100 que registró la bolsa en Estados Unidos en enero del 2008, hoy la bolsa de Estados Unidos está en 180, lo cual nos habla de un crecimiento de 80% en 10 años, un crecimiento anual promedio de alrededor del 6%, lo cual es un retorno obviamente muy importante en lo que son los principales mercados de valores, estos es Estados Unidos, y vemos incrementos no similares, pero de órdenes de magnitud no despreciables en otras economías avanzadas. Obviamente, como lo han comentado muchos analistas, los precios de los activos están en niveles que se han considerado por estos analistas relativamente altos, y se puede anticipar ciertos episodios en donde veamos volatilidad y ciertos ajustes en la medida que
empecemos a ver ciertas correcciones o anticipación en la corrección de la política monetaria en las economías avanzadas. Esa anticipación básicamente es lo que genera que, por ejemplo, la tasa de interés a 10 años en los bonos gubernamentales de Estados Unidos haya registrado este aumento, lo mismo en las tasas en Canadá, lo mismo en Alemania, que de alguna manera, digamos, los mercados sigan anticipando tasas de interés a largo plazo históricamente bajas, pero no tan bajas como las que vimos en los momentos, digamos, donde confluyeron todos los experimentos de laxitud monetaria de los principales bancos centrales del mundo, ¿no? La Reserva Federal con sus experimentos de flexibilización cuantitativa, lo mismo el Banco Central Europeo y lo mismo el Banco Central de Japón, todos ellos inyectando obviamente liquidez de manera muy importante y de manera simultánea. Hoy por hoy la Reserva Federal ya eliminó estos programas, el Banco Central Europeo los está disminuyendo de manera importante y la Reserva Federal ya empezó el proceso de aumento de tasas de interés, partiendo de tasas de interés entre 0 y 25 puntos base, ya empezó a elevar su tasa de interés de manera muy pausada y gradual, y el Banco Central Europeo se anticipa que en algún momento, digamos, el año entrante, finales de este año, etcétera, comience ese proceso de normalización. En la medida que la actividad económica mundial se percibe más dinámica de lo que se percibía algunos meses, la gente anticipa que este proceso tal vez se dé de manera más rápida o un poco más agresiva y ha llevado a estos ajustes que estamos viendo en los principales mercados. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Nicaragua tiene potencial de crear y exportar una serie de productos que son demandados por mercados internacionales. Siendo un país productor de cacao, Nicaragua podría producir y exportar más productos relacionados a este grano, como cacao en polvo, pasta de cacao y chocolate, para los que existe un amplio mercado. A nivel internacional, cada año se exportan 3 millones de toneladas de chocolate, lo cual genera un mercado de 25.000 millones de dólares. Pero Nicaragua solo exporta $49.000, siendo el chocolate un producto que se asocia con la industria del azúcar, los lácteos, las nueces y las frutas. El país tiene el potencial para convertirse en un importante exportador de una increíble variedad de chocolates. Producir y exportar nuevos productos permitirá que Nicaragua se enrumbe por la senda del desarrollo. En Banpro nos preocupamos por usted. Por eso, le brindamos soluciones financieras de calidad a través de una relación de confianza mutua. En Banpro es un placer servirles. Nicaragua, en su corazón guarda el amor de su gente, acompañada de tierras fértiles con atractivos lagos y volcanes, rodeada de ríos, bosques y mares. Su mayor anhelo, la libertad, cobijada en su inmensa bandera azul y blanco, encuentra oportunidad y esperanza en su pueblo. Construyamos juntos el país que queremos. Partido Ciudadanos por la Libertad. Mensaje del Papa Francisco para el mundo. ¿Qué hay en la raíz de la esclavitud, del desempleo, del abandono de los bienes comunes y de la naturaleza? La corrupción, un proceso de muerte que nutre la cultura de la muerte. Porque el afán de poder y de tener no conoce límites. La corrupción no se combate con el silencio. Debemos hablar de ella, denunciar sus males, comprenderla para poder mostrar la voluntad de hacer valer la misericordia sobre la mezquindad, la belleza sobre la nada. Pidamos juntos para que aquellos que tienen un poder material, político o espiritual no se dejen dominar por la corrupción. Un
Managua. En un mundo lleno de interrogantes, una sola respuesta: MIR Consultores. Con 27 años de experiencia, continuamos ofreciendo servicios clave para el desarrollo de Nicaragua. Ofrecemos los servicios y alquiler de nuestra moderna Sala Gesell. Garantizamos grabación, streaming, refrigerios, reclutamiento y le entregamos el material del ejercicio al cliente. Nuestro circuito cerrado se compone de equipos de última generación que garantiza resultados inmediatos para el éxito de sus empresas. Somos MIR Consultores, brindando información de calidad con oportunidad y confidencialidad. Informe Pastrán, el medio digital pionero que prefieren los tomadores de decisiones. Un boletín diario sobre la vida política, económica e institucional de Nicaragua, informando de forma equilibrada, balanceada y transparente. El medio digital líder por su profesionalismo, por el derecho de informar y ser informado. Informe Pastrán, donde todas las voces se escuchan. Anúnciese aquí. Suscríbase ahora. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Mercados internacionales que, digamos, si nos enfocamos en la economía de Estados Unidos, reflejan como, digamos, una medida del output gap siendo la diferencia entre el Producto Interno Bruto observado en una economía, en este caso la economía de Estados Unidos, y lo que los economistas estiman que sea el producto potencial de esta economía, como lo que esta economía debería estar produciendo en condiciones normales. Nos mide si esta economía está utilizando todos sus recursos casi en pleno empleo. Y lo que estamos viendo es que Estados Unidos ya está llegando a esos niveles, casi al cierre del 2017, principios del 18, esta medida de gap de producto está casi en cero, y de aquí para adelante estamos estimando que la economía de Estados Unidos estaría entrando, digamos, en una fase donde este gap de producto es positivo, y eventualmente eso puede dar lugar de continuar ampliándose este gap a una situación un poco de sobrecalentamiento de la economía, lo cual eventualmente debería traducirse en mayores presiones inflacionarias, digamos, como las que estamos viendo aquí, pero esto está un poco más asociado a los movimientos de las materias primas, pero claramente la línea roja que quita los precios de las materias primas nos indica lo que nosotros anticipamos sea un incremento gradual de la inflación asociado a que la economía de Estados Unidos está cada vez presionando más a los factores de producción que tiene y utilizándolos casi más allá de pleno empleo, lo cual obviamente genera presiones en tasas de interés, genera presiones en salarios, etcétera, etcétera, y daría lugar a que la política monetaria se vaya ajustando de manera gradual. La gráfica de su derecha lo que muestra, estos puntos nos dicen dónde anticipan los miembros de la Reserva Federal que se encuentren las tasas de interés en los próximos meses. Eso quiere decir que la Reserva Federal anticipa que la tasa de interés, digamos, para 2018 suba ligeramente arriba de 2%. Y las líneas rojas nos decían dónde los mercados esperaban que estuviesen estas tasas. Entonces, el 5 de septiembre del año pasado los mercados esperaban que las tasas de interés en 2008 cerraran alrededor de 1.25, cuando el FED esperaba que estuviesen arriba de 2. ¿Qué ha pasado en los últimos meses? Que la expectativa de los mercados se ha ajustado al alza de manera importante. Los mercados, viendo una economía más dinámica, esperan que la FED actúe probablemente 3 veces en el año, o tal vez ya en estos días estamos viendo que algunos comentaristas están mencionando que veríamos más de 3 aumentos de 25 puntos base proveniendo de la Reserva Federal, y moviendo la tasa de interés probablemente entre 75 y 100 puntos base en 2018, y de ahí los ajustes que hemos visto en los mercados financieros en los últimos meses. Otra fuerza
muy importante para explicar las revisiones al alza en la economía, del crecimiento de la economía de Estados Unidos, ha sido la reforma tributaria que se aprobó en el Congreso de los Estados Unidos recientemente. ¿Qué nos dice, digamos, esta gráfica? Esta gráfica nos muestra cuáles son nuestras estimaciones del impacto sobre el Producto Interno Bruto que tendrá la reforma tributaria en Estados Unidos. Esto nos dice el nivel, no el crecimiento, y básicamente nos dice que debido a la reforma tributaria, nosotros esperamos que el nivel del producto esté como 0.2 arriba de lo que pensábamos para 2018, que esté 0.7 arriba de lo que pensábamos en 2019 y que el efecto máximo que va a alcanzar la reforma tributaria va a ser aumentar el producto en 1.2% por encima de lo que habíamos estimado antes de esta reforma. ¿Qué es lo que está generando esto? Obviamente la reducción en tasas de impuestos, tanto a las personas físicas como a las empresas, y también el hecho que ahora a las empresas se les permita deducir totalmente y en el año en que realizan todas las inversiones que se llevan a cabo en Estados Unidos en una ventana de 5 años. Entonces, esto está generando obviamente un aumento en la demanda agregada que va a llevar a que dicha economía acelere su crecimiento en los próximos 3 años y luego empiece a desacelerarse de manera importante en el mediano plazo. También, digamos, y eso todavía no está incorporado en nuestros pronósticos, hace algunas semanas el Congreso de Estados Unidos llegó a un acuerdo presupuestario que también implica una expansión de gasto que no está considerada en nuestros pronósticos todavía. Publicaremos, digamos, nuevos pronósticos en abril y obviamente muy probablemente eso lleve a que el crecimiento... Eso claramente es una fuerza que mueve a la economía de Estados Unidos hacia un crecimiento todavía mayor al que habíamos anticipado. Tal vez haya algunas otras fuerzas que lo mueven en sentido contrario, tendremos que analizarlas y salir con un pronóstico nuevo, pero claramente el acuerdo presupuestario en Estados Unidos es una fuerza más para anticipar un crecimiento ligeramente mayor al que habíamos anticipado hasta el momento en Estados Unidos, y que probablemente en la medida que eso se vaya materializando en la economía lleve a que la Reserva Federal sí lleve a cabo los 3 o 4 ajustes que se están hablando en el mercado hoy en términos de la tasa de impuestos, pero obviamente el lado oscuro, digamos, de estos cambios fiscales es la acumulación de deuda que llevaría a que la deuda pública en Estados Unidos crezca en 5 o 6 puntos porcentuales del PIB más de lo que se anticipaba antes de estos cambios, ¿no? En la economía europea, pues yo los dos temas que me gustaría destacar es, por un lado, pueden ver en la gráfica de la izquierda cómo el crecimiento promedio de la zona del euro ha sido ya positivo en los últimos 3 años, y el rango de fluctuación, digamos, el área azul básicamente nos dice dónde se han movido todos los diferentes países de la zona del euro, y por fin, digamos, el año pasado ya vimos todos los países creciendo a tasas positivas, ¿no? Cosa que no habíamos visto desde hace un tiempo importante, y todavía con niveles de inflación bastante bajos, ¿no? Casi todas las medidas de inflación, tanto en la parte salarial como la inflación núcleo, como la inflación general, todas ellas abajo de 2%, el objetivo, digamos, del Banco Central Europeo. Obviamente un reto muy importante para Europa después de unos periodos de crecimiento tan bajos, de déficits fiscales tan importantes, va a ser manejar los altos niveles de deuda pública que registran las principales economías de Europa. Como pueden ver ahí, digamos, en lo que es Grecia, tenemos niveles de deuda pública de 180 del PIB, con una acumulación de 80 puntos del producto de deuda en los últimos 10 años. Economías como Italia con un nivel de deuda de 130% del PIB, también el caso de Portugal, y Francia y España con niveles de deuda, digamos, cercanos al 100% del producto, y una parte muy importante de esa deuda acumulada en los últimos años de muchos impulsos fiscales, muy bajo y negativo crecimiento económico en la zona del euro, y ya vemos cómo el crecimiento de la productividad en la zona del euro se está recuperando de manera importante. Obviamente el caso de Alemania, una economía que mantuvo los crecimientos de competitividad de manera muy, muy importante, el motor de Europa, y realmente una economía que se ha fortalecido muchísimo en los últimos 10 o 12 años, con una situación fiscal muy sólida y con una situación de cuentas externas con un nivel de ahorro en la economía muy, muy alto, ¿no? Y el resto de Europa vemos como, sobre todo en lo que es España y Portugal,
mostrando correcciones importantes después de la crisis, ya iniciando un periodo de crecimiento de productividad importante, y los casos de Francia e Italia con crecimientos más moderados de productividad, y la gran preocupación en Italia, realmente un país que se viene contrayendo ya por periodos largos y donde la productividad no muestra señales importantes de recuperación, ¿no? Y obviamente este fin de semana veremos en el proceso electoral en Italia hacia dónde un poco se mueven, digamos, las fuerzas políticas en cuanto a mantener el proceso de reformas, a mantener el proceso de modernización económica, que pueda sacar la economía italiana de esta situación, digamos, de baja productividad y bajo crecimiento o nulo crecimiento per cápita en ese país. Realmente la economía china no me querría enfocar mucho en esta gráfica porque es una gráfica demasiado compleja. Lo que tratamos de mostrar es cómo el crecimiento del sector industrial en China, lo que es el crecimiento real, que es la línea roja, ya está por debajo de la línea azul, que es el crecimiento real general de esa economía. Y realmente la economía china es una economía que había dependido demasiado del sector industrial, demasiado de la inversión, y China necesita, y esta inversión en el sector industrial estaba financiada por un crecimiento muy acelerado del crédito, que obviamente estaba llevando a generar vulnerabilidades en el sector financiero. Lo importante para China es que logren mantener tasas de crecimiento, digamos, del orden de las que estamos viendo, con una ligera desaceleración, y logren migrar sus fuentes de crecimiento para depender menos del sector industrial, que necesita tanta inversión y que probablemente la capacidad de repago de esa inversión se esté deteriorando año con año, y dependa más del crecimiento del sector servicios, de manufactura más ligera, de servicios educativos, de servicios de salud, de servicios a la población, en una economía que tiene un nivel de consumo muy bajo. Si vemos cualquier economía en América Latina, nosotros consumimos alrededor del 65 al 80% del Producto Interno Bruto. En China se consume alrededor de entre el 35 y el 40% del producto, lo cual nos dice que las familias ahorran demasiado. ¿Y por qué ahorran demasiado? Pues básicamente porque tienen un nivel de inseguridad económica muy alta, en términos de la cobertura, sobre todo de salud, de la cobertura de pensiones, etcétera, etcétera. Y que este ahorro se canaliza en gran medida, por ejemplo, al sector de empresas públicas. Y el sector de empresas públicas, con los beneficios de ese ahorro, lleva a cabo inversiones probablemente excesivas en los sectores donde se encuentran estas empresas. Entonces, la economía china lo que necesita hacer es migrar sus fuentes de crecimiento a que estén menos guiadas por las grandes empresas públicas, más guiadas a darle servicios a la población cuyo consumo debería estar aumentando, y menos dependiente de un crecimiento del crédito como el que vemos, digamos, en la última gráfica, en esta, donde el crédito en la economía china crecía, digamos, a tasas de 20 y 15% en los últimos 25 años, lo cual ha dado como resultado que el crédito como porcentaje del PIB pase de 100% a 200%, con vulnerabilidades genera, digamos, un riesgo financiero importante que se tiene que ir corrigiendo. Pasemos un poco a cómo vemos América Latina. América Latina ha salido, digamos, de su periodo de bajo crecimiento y crecimiento negativo que sufrió por 2015 y 2016. Vemos las economías en rojo, aquellas economías que estaban pasando por recesiones en esa época, principalmente en el cono sur y en la cuenca, digamos, del Atlántico, digamos, si dividimos los países del Mercosur y los países de la Alianza del Pacífico, etcétera, estaba obviamente la recesión concentrada en los países de Mercosur. En la medida que Brasil, Argentina y Ecuador han salido de este proceso recesivo, vemos cómo el crecimiento promedio de la región se recuperó el año pasado a 1.3 y este año esperemos que esté alrededor de 2%. Esta gráfica en la parte de la izquierda nos muestra de manera parecida o de otra manera nos muestra el mismo resultado. Básicamente las recesiones se concentraron en los países miembros de Mercosur. El resto de los países de América Latina, que es, digamos, esta línea verde, más bien exhibió una desaceleración mucho más suave y lógica ante la caída en los precios de los metales, de los alimentos y de la energía, productos que básicamente son la base de las exportaciones de casi toda América Latina, quitando México y Centroamérica, que son países con más manufactura de exportación. Sobre todo el cono sur depende de manera muy importante de metales, de energía
y de exportación de alimentos. Y obviamente al darse el ajuste en los precios de estas materias primas, eso llevó a una reducción de la inversión y obviamente a una desaceleración, pero una desaceleración normal, digamos, de lo que es un ciclo económico, pues de economías que se están comportando de manera saludable, que vino acompañado de aumentos en la tasa de inflación. Digamos, estas rayas nos muestran el nivel máximo que reflejó la inflación en estos países antes del 2016, pero vemos cómo después de ese máximo las tasas de inflación en toda América Latina han venido bajando de manera importante, lo cual le ha permitido a los bancos centrales también reducir tasas de interés y con ello apoyar la reactivación de la actividad económica. Algunos de los números que vemos para América Latina, estamos viendo, digamos, como ya comentamos, un crecimiento de 2% para la región en su conjunto, para el área de Centroamérica y República Dominicana un crecimiento de 4.3%, el Caribe acelerándose ligeramente, tanto los países dependientes del turismo, sobre todo respondiendo a este mejor comportamiento de la economía internacional, y los países exportadores de materias primas recuperándose de 3 años de crecimiento negativo y esperamos un crecimiento positivo este año. En América del Sur esperamos que Argentina se mantenga creciendo alrededor del 2.5, 2.8, Brasil se acelere casi a 2%, el resto de los países de la Alianza del Pacífico, Chile, Colombia creciendo al 3, Perú al 4 y México al 2.3, muy cerca todos ellos de su nivel de crecimiento potencial. En términos inflacionarios, realmente la región muestra una cara muy diferente a la del pasado, ¿no? Los bancos centrales en la región han logrado que la inflación alta sea un tema histórico en América Latina, salvo los casos de Argentina por un lado, que todavía está tratando de bajar una inflación de 2 dígitos, y obviamente el caso de Venezuela, una economía que básicamente ha entrado en hiperinflación, esperamos una inflación superior al 10.000% para 2018, pero sobre todo un país que también desde el punto de vista de actividad económica esperamos el segundo año consecutivo de contracción de 15% en esa economía. En los últimos 4 años Venezuela va a haber acumulado una contracción económica de alrededor de 45% y obviamente eso resume todos los problemas sobre, digamos, la calidad de vida y otros indicadores sociales en términos de salud, crimen, etcétera, que estamos viendo en aquella economía y obviamente el incremento tan importante que se está dando en términos de migración hacia los países vecinos en los últimos 15 meses. Las condiciones financieras en América Latina siguen siendo muy favorables, con crecimientos, digamos, en las bolsas de valores, caídas en los spreads soberanos, los cuales se ha reflejado también en condiciones muy favorables para el financiamiento de los principales corporativos de la región y últimamente ciertas recuperaciones y fortalecimiento de las monedas en América Latina. ¿Cuál es el gran problema de la región? Sigue siendo el crecimiento económico. Esta gráfica nos muestra, digamos, el nivel de PIB per cápita en América Latina contra el PIB per cápita en Estados Unidos y vemos cómo desde los años 60 hasta el inicio del año 2000-2003 el PIB per cápita en América Latina seguía siendo de alrededor de 20% del PIB per cápita en Estados Unidos. O sea, no se ha dado un proceso de convergencia en las condiciones de vida hacia las condiciones de vida de países más avanzados. Iniciamos ese proceso, digamos, impulsados por un entorno internacional muy favorable con respecto a los precios de las materias primas y las condiciones de financiamiento, y una vez que estos factores se han volteado, América Latina está regresando de nuevo a una situación de estabilidad y probablemente ligero descenso en este proceso de convergencia, y de ahí el gran reto de la región, que es el acelerar el crecimiento económico para inducir un proceso de mejora en las condiciones de vida que nos acerque a las condiciones de vida del mundo avanzado, cosa que vimos en países obviamente como China y como otros mercados emergentes. Obviamente riesgos y factores desfavorables para iniciar este proceso en el corto plazo. Por un lado, gobiernos que han registrado caídas muy importantes en los indicadores de apoyo social en los últimos años. Podemos ver cómo los principales índices de aprobación de los gobiernos de la región han caído de manera importante desde el pico postelectoral, una vez que estos gobiernos accedieron al poder, y sus índices de aceptación actuales, todos relativamente bajos, y obviamente un calendario electoral
muy abultado en América Latina este año. La segunda vuelta de la elección en Costa Rica ya en el mes de abril, el caso de la elección general en Paraguay en abril, elecciones en Colombia, elecciones en julio en México, elecciones en octubre en Brasil y probablemente una elección en Venezuela. Esto generando obviamente un espacio en el cual difícilmente este año veremos cambios importantes que nos hagan anticipar que un proceso de aceleración importante en la economía de la región sea posible. Un reto muy importante para la región es el tema de la inversión. Podemos ver en esas gráficas cómo la inversión en América Latina en los últimos 4 años ha sido negativa y cómo la inversión en América Latina se ha desacelerado mucho más que en otras regiones, ¿no? La gráfica de la izquierda nos muestra cómo a partir del año 13 hemos visto una desaceleración bastante generalizada en el mundo, pero el proceso de desaceleración ha sido mucho más profundo y luego la recuperación mucho más lenta en América Latina que el resto del mundo. Entonces, obviamente el reto importante de recuperar la inversión debería ser el sustento de un proceso de crecimiento acelerado en América Latina que tiene que venir por, digamos, un fenómeno en el cual América Latina trabaje en disminuir obviamente los índices de percepción de la corrupción y evitar, digamos, o minimizar la generalización de actos de corrupción como los que se han registrado recientemente, el mejorar el Estado de Derecho en la región, el mejorar el clima de los negocios y obviamente mejorar la calidad de la infraestructura y la calidad de la educación en la región. Pasando rápidamente a América Central, vemos en la gráfica cómo hay 3 bloques de países que se distinguen de manera muy clara: Panamá, República Dominicana y Nicaragua, con tasas de crecimiento de los últimos 4 años bastante elevadas. Luego Guatemala, Honduras y Costa Rica con niveles de crecimiento bastante respetables, digamos en un rango entre 3 y 4%. Y finalmente El Salvador realmente luchando para generar un proceso de crecimiento más acelerado, con tasas de crecimiento en los últimos años entre 1 y 2%, y un nivel de inflación bastante controlado en toda la región. En los últimos años, en los últimos 2 años hemos visto una aceleración de las remesas hacia casi todos los países de América Central y México y el Caribe. Y yo creo que esto presenta, digamos, un beneficio en el corto plazo, pero un cierto riesgo al no entender plenamente qué está detrás de esa aceleración tan importante en las remesas. La duda está si en los próximos años se va a mantener este dinamismo tan agresivo que hemos visto y no vaya a ser que pueda llegar a ser un choque negativo en los próximos 12 o 18 meses que, junto con el incremento en el precio del petróleo, afecten tanto, digamos, la parte de producción como la cuenta corriente. Habiendo sido estos 2 factores muy favorables que impulsaron tanto el consumo en la región como incrementaron el poder adquisitivo tanto en el sector corporativo como en las familias y ayudaron a que veamos en la región una aceleración del crecimiento, una disminución de la inflación y una mejora en las cuentas externas. Ahora estamos viendo factores favorables por el lado de la economía internacional que se está acelerando, pero factores desfavorables para la región en la medida que las tasas de interés internacionales suban, la energía sea más cara y un cierto riesgo en caso que las remesas se desaceleren. Obviamente el tema fiscal sigue siendo un tema latente en la región, donde la corrección fiscal de los déficits que estamos viendo en todos los países se tiene que dar en los próximos años para estabilizar las razones de deuda producto, que sobre todo en varios países de la región, como pueden ver en la gráfica de la derecha, aumentaron de manera importante, como lo refleja la parte naranja de las gráficas, pero claramente países como Costa Rica y El Salvador, en donde los déficits públicos se han ampliado mucho en los últimos años, llegando casi al 8%, digamos, llegando al 7% en Costa Rica en el año 2017, llegando a niveles también muy importantes en El Salvador en el año 2017, y con niveles de deuda en estos países que se anticipen lleguen casi al 70% en el año 2022, la urgencia de la corrección fiscal en esos países es muy importante. El resto de los países, en nuestros análisis de sostenibilidad de deuda, claramente necesitan ir corrigiendo sus finanzas públicas y necesitan ir poniendo en su lugar planes
que garanticen que las finanzas públicas frenarán el crecimiento de la razón a deuda-producto que hemos visto en los últimos años, pero que ha sido más moderado en países como Nicaragua, como Guatemala, y que si bien fue elevado en República Dominicana, de todas maneras el nivel general de la deuda es relativamente bajo en Honduras y República Dominicana, y se espera que con los planes fiscales que han anunciado vayan estabilizando los niveles de deuda PIB en el futuro. Desde el punto de vista de Nicaragua, básicamente, como lo comenté anteriormente, uno de los países que ha tenido un desempeño muy favorable en la parte del producto, con condiciones macroeconómicas que apoyaron el desarrollo de la economía, de la inversión, del empleo. Sin embargo, como vemos en la gráfica del centro, sí un deterioro que hemos visto en las finanzas públicas, que en nuestros trabajos hemos sido repetitivos en resaltar la necesidad de un plan fiscal de mediano plazo que, a través de corregir exenciones fiscales, mejorar la administración tributaria y sobre todo viendo hacia el mediano plazo, corrija los desbalances en los sistemas de pensiones, básicamente regrese la situación fiscal a una situación más balanceada. Aquí destacamos mucho la importancia de pasar medidas que garanticen que en los próximos años esta situación no se deteriore y, más que eso, empiece a mostrar una corrección importante, y vemos, y como muestra la gráfica de la izquierda, los sectores donde están generando estas mayores presiones. Obviamente la parte de pensiones hacia adelante va a ser muy importante, y creemos que en el sistema tributario hay espacios importantes para aumentar la tributación, tanto en la parte de exenciones y tratamientos especiales, como en la parte de administración tributaria, ¿no? Y también vemos cómo este crecimiento se ha dado en un contexto en el cual las cuentas externas en Nicaragua se han venido corrigiendo, producto del incremento en productividad de la economía, pero también producto, digamos, de una situación externa favorable para el país, ¿no? Y ahora con eso, de nuevo resaltar, digamos, la importancia para Nicaragua de seguir trabajando en estos aspectos macroeconómicos, pero también trabajar en aspectos institucionales que logren generar instituciones que garanticen que los fenómenos económicos favorables que vimos en los últimos años se vuelvan sostenibles en el mediano plazo, no dependan tanto de personas, dependan más de instituciones, y también que contribuyan a generar mejoras importantes en los indicadores sociales de esta economía, ¿no? Seguir trabajando en mejorar, digamos, los sistemas educativos, como mencionaba, que los sistemas de pensiones sean sostenibles y gradualmente tengan mayor cobertura de la población, y seguir mejorando en los temas de distribución del ingreso, y seguir mejorando en los temas de combate a la pobreza, que dentro de un contexto de desarrollo sostenible y desarrollo inclusivo son muy importantes para que el crecimiento y el desarrollo económico se dé de manera sostenida, equilibrada y socialmente justa. Pues muchas gracias. Seguidamente, el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, señor José Adán Aguerri, realizará comentarios sobre la exposición del señor Alejandro Werner. Gracias, buenas tardes. Unos cuantos comentarios, tanto a la presentación de Alejandro como lo que han sido las diferentes reuniones que hemos tenido a inicios de este año con el Fondo Monetario. Ya son varias. Darle la bienvenida, en realidad, en primer lugar, a Alejandro, a Gerardo, a Fernando. Nicaragua es una economía fuertemente vinculada con la economía de Estados Unidos, a través de los flujos de comercio que tenemos, a través de la inversión, a través de las remesas, a través del turismo, y obviamente para nosotros es importante las proyecciones, que estas proyecciones de crecimiento de Estados Unidos estén por encima de lo que creció el año pasado, y que sigan con esa perspectiva que ha presentado Alejandro. Si a nuestro principal mercado le va bien, pues obviamente a nosotros nos debe de ir bien. Nicaragua tiene 80% aproximadamente de sus exportaciones vinculadas a Estados Unidos.
lo que exportamos a México al final es un proceso de pase para luego también acabar en el mercado de Estados Unidos, en el caso de los arneses. Entonces, aquí hay una vinculación realmente importante que cuando vemos a la primera gráfica donde señalaba los crecimientos de las economías de los países desarrollados, si hay dos economías que destacaban con el mayor crecimiento eran Estados Unidos y los países asiáticos que nos incluyen Japón. Así que desde ese punto de vista existe por ese lado una expectativa que para nosotros es importante en relación a nuestro principal socio, y luego en relación a los otros socios que tenemos, pues vemos que en los países que sí tenemos relaciones, como son Taiwán, Corea, se está dando también un crecimiento positivo, y eso esperamos que de alguna manera también se refleje en estos esfuerzos que se han venido haciendo de abrir mercado. Por el otro lado, también esto que he mencionado se refuerza con las mejoras constantes que se ven en los indicadores en Estados Unidos que se presentaron aquí de manufactura, de confianza del consumidor, de producción industrial. Este último inclusive ha pasado básicamente de negativo a positivo en el último año. El tema de la inflación, que es un tema que a todos nos ocupa. Aquí hoy en el almuerzo le comentaba a Alejandro, a Fernando y a Gerardo el tema, y este es un punto aparte, de las discusiones que estamos teniendo en estos días alrededor del salario mínimo y de una ley en donde estamos obligados a que supuestamente se incluya el crecimiento y la inflación como parte de lo que estamos obligados a tener como un piso alrededor de la negociación, y como esto en realidad es un desafío para nosotros porque esto no está vinculado al tema de la productividad, y hablábamos con ellos de la importancia de que este tipo de temas sean incluidos en las futuras discusiones, que el tema laboral, que el tema de productividad, que el tema salarial, visto desde ese ángulo y especialmente visto desde el ángulo de una economía como la nuestra, que es tomadora de precios, pues que sea parte de esas discusiones. Por el otro lado, a pesar del reciente episodio de volatilidad del mercado de acciones, las condiciones financieras mundiales pues siguen siendo favorables. Aquí vimos que especialmente en los índices de equity se mantienen niveles de máximos históricos en Estados Unidos. A pesar de que comenzó también, y se veía en la presentación, que comenzó el desapalancamiento, el apalancamiento corporativo sigue siendo alto. Y al final somos creyentes de que ese apalancamiento es importante para generar mayores utilidades para las empresas y por supuesto más y mejores productos para el consumidor, por lo que se deben mantener incentivos para seguirlo utilizando. Hace unos días aquí teníamos también la presencia de un economista guatemalteco que invitamos y tocábamos este mismo tema que lo reflejaba hoy Alejandro en su presentación, el impacto de la política fiscal del presidente Trump con la reducción de la tasa tributaria corporativa que pasó de 35 a 21%, y que obviamente esto va a promover o ya está promoviendo la repatriación de capitales de empresas estadounidenses al propio país, y con la ampliación que se manejó pues del gasto federal en inversiones de infraestructura económica y defensa en una situación de casi pleno empleo, pues obviamente esto va a provocar más inflación y hará más agresiva, como ya se mencionó, las alzas de las tasas de interés de la FED y del mercado financiero internacional, y va a apreciar al dólar frente a otras monedas duras. Este es un tema que lo tenemos que tener considerado dentro de la realidad económica y el impacto que tiene pues Nicaragua en el mercado. Por el otro lado también la política fiscal del presidente Trump tendrá un impacto cercano al 0.9% del PIB en el 2019 y se espera que crezca a niveles del 1.2% en el 2020 y 2021 para luego reducir ese porcentaje. Para nosotros es importante tener que darle seguimiento a los efectos netos que sobre el crecimiento de Estados Unidos tenga esta política. De nuevo, lo que suceda en esa economía va a tener una repercusión directa en la economía nicaragüense. Se vio aquí que Latinoamérica
y el Caribe pues están saliendo de una prolongada recesión, y yo creo que aquí un elemento que no se vio por lo rápido en que se pasó la gráfica, pero que es de alguna manera importante reflejar. Si bien vi en esa gráfica donde aparece el crecimiento de los últimos 4 años de Latinoamérica, Nicaragua es el único país que en los 4 años aparece con un color verde oscuro, que significa que ha crecido por encima de su nivel histórico en forma positiva. No estoy seguro si República Dominicana aparece también, pero me parece pues que solo son los 2 países, República Dominicana y Nicaragua, que tienen eso. Pero ya la región latinoamericana también empieza a despertar. Nosotros hemos mencionado que aún llegando a crecimientos de 4.4, pues estamos creciendo muy por encima de lo que está creciendo la región latinoamericana. Siempre que aparecen estas presentaciones y que nosotros andamos por diferentes países, generalmente se presenta Latinoamérica y el Caribe. Yo creo que, y uno de los esfuerzos, y lo digo aquí en voz alta, para los funcionarios del Fondo Monetario, sugeriríamos que es importante que en estas presentaciones aparezca ya Centroamérica dentro de esas comparaciones. Hoy en el sector privado nos estamos presentando en bloque como Centroamérica. Cuando Alejandro habla de inversión como una situación que está cayendo en América Latina, nosotros hemos mencionado que en el caso de lo que significa el SICA, donde estamos 8 países de la región, incluyendo obviamente República Dominicana, la inversión que estos 8 países estamos atrayendo del mundo hacia la región no llega ni al 1% de la inversión mundial. Entonces, esto es una realidad que tenemos que saber presentarla, porque hay que entender en qué contexto estamos. Recientemente sumábamos que de nuevo los países del SICA estamos alrededor del 0.41% del PIB mundial. Entonces, si nosotros nos separamos, por supuesto que ya ni siquiera pues es un tema de consideración cuando se hacen estas presentaciones, pero sí creemos pues que en el caso de estas diferentes exposiciones que se hacen alrededor de la región, debería de haber, pues así como aparece Latinoamérica, que en el caso de cuando vienen a Centroamérica apareciera ese análisis de Centroamérica. Se está avanzando, estamos avanzando en diversos pasos que necesitamos exportar. En caso aquí nosotros estamos tratando ya de abrir el mercado chileno de la carne. Estamos prácticamente a las puertas de la oficialización. Ya hay 3 mataderos, 3 plantas industriales en Nicaragua que ya fueron aprobadas por la SAC chilena, pero ya estamos en el proceso simplemente de que se oficialice. Estamos trabajando nuestro ingreso al ADI, que es para nosotros otro de los elementos importantes en esta política de abrir mercado, y estamos ahí también entendiendo cuáles son las oportunidades que todavía no terminamos de aprovechar. Informe Pastrán TV, con las entrevistas que forman e informan a la opinión pública sobre el acontecer de Nicaragua y el mundo. Y recuerde que su cita es de lunes a viernes a las 7 a.m. con Adolfo Pastrán Arancibia.